hablando de todo lo que se diga. Buenas noches, bienvenidos. Sí, claro, por supuesto. Había mucho para observar y mucho de protocolo. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos y gracias por estar aquí. Nosotros vamos a hablar de las cuestiones más políticas y trascendentes de esta cumbre. Voy a darle la bienvenida a... Quiero pronunciar bien tu nombre. Bueno. ¿Davice? Davide. Davide. ¿Coachi? Caoche. Ay, todo al revés, sí. Lo decís vos, por favor. Bueno, Davide Caoche. Davide Caoche, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. Bienvenido. Perfecto. Gracias Muchas por estar gracias. aquí. Mariano Aguas, analista internacional. Gracias por venir. Y Enrique Cri, periodista de Radio China Internacional. Que se debe Hola, pronunciar de otra manera tu apellido, seguramente. Sí, mi nombre chino es Gong Xiangcheng, que cuesta mucho. Muchísimo. Sí, Gracias. encantado. Gracias por llamarte Enrique para los argentinos. Sí, no nos compliquemos la vida. No nos compliquemos, claro. Bueno, vamos a empezar por China, ¿por qué no? Ok. Digo, me parece que es un buen punto porque es central la visita de Xi Jinping en la Argentina, básicamente porque no es solo la presencia en el G20, es una visita de Estado y hay además una de las reuniones más importantes que se van a dar por estos tiempos, que es la que va a tener con el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿No? Digo, ¿cómo lo analizan a esta presencia y a esa reunión en particular? Sabe que en el mundo actual China tiene una posición muy importante tanto en la cultura, tanto en la economía, pero esta cumbre de G20 se presta suma atención a la economía, sí, Claro, por supuesto. claro. Y China, como siempre, ha tenido una postura abierta a importar, exportar productos desde y hacia todo el mundo. Y China ahora está prestando mucha importancia en el mercado latinoamericano. Sí, por ejemplo, China recientemente en China se celebró, en Shanghai, la ciudad de Shanghai, se celebró la primera versión de la exposición internacional de productos de todo el mundo, sí, donde también participaron muchas delegaciones de todo el mundo, incluida la delegación de Argentina. Por eso, por estos eventos, China está mostrando una postura muy abierta al mundo. Y hablando de los encuentros posibles entre los líderes de China y Estados Unidos, estamos muy optimistas. Sí, esperamos que resuelve bien. Hace 2 días nomás, Donald Trump, a través de su vía de comunicación favorita, que es Twitter. Empezó a marcar una crítica puntualmente a General Motors. Estaba criticando a General Motors por mudar una de sus plantas a China a pesar de todos los beneficios que les había dado el gobierno, dándoles dinero, subsidios y directamente los castigó. Dijo, ahora se les cortó todo lo que le dábamos. ¿Ustedes creen que parte de esas últimas noticias tiene que ver con que el gobierno norteamericano se haya referido de esa manera a la economía china, llamándolos depredadores? Es que China ahora ya ha cambiado como una tendencia de su propio desarrollo. China previamente ha sido o fue como la planta de todo el mundo donde se produce productos básicos o de materias primas. Sí, primas. Pero ahora China está convirtiendo cada día más en como un centro de innovación, centro de producción de productos de más valor agregado. Es una tendencia, es lo que también es China está haciendo. Claro. Quiero preguntarle a ambos analistas internacionales esta cuestión que resulta bastante paradójica. Yo no sé si estábamos en algún momento pensando que íbamos a ser testigos de Estados Unidos nacionalista a ultranza y pidiendo cerrar el país prácticamente, y China pidiendo abrirse al mundo. Digo, quiero preguntárselo a ambos para ver cómo es la mirada sobre esto. Mariano. Bueno, obviamente es una paradoja. Yo creo que el proceso de globalización ha pasado un primer momento optimista. Podríamos decir hasta casi naif en su interpretación. Hoy en día estamos en un proceso muy complejo, básicamente ¿por qué? Porque esto que describía muy bien Enrique, hoy lo que está haciendo es pegándole muy duro a las economías más industrializadas. Y precisamente le está pegando en los sectores, en el trabajo. Entonces, desde un punto de vista de las democracias occidentales, esto resquebraja viejos y antiguas bases
de lo que fueron los consensos de posguerra y sobre todo en Europa los modelos socialdemócrata o cristiano-democrático que basaban en un alto valor del trabajo, etcétera, etcétera, y siendo básicamente estos países industrializados las grandes factorías del mundo. Claro. Que hayan aparecido países asiáticos con este grado de competitividad, bueno, afecta y mucho. Y eso estamos viendo entonces, la reacción tanto en los Estados Unidos como en algunos países europeos que se deslizan lentamente hacia posiciones nacionalistas más fuertes. Es O sea, impresionante. ¿podríamos decir, estamos realmente ante el fin del famoso fin de la historia? Bueno, más que el fin de la historia, me parece que estamos a un cambio epocal de la historia. Y me siento de decir que, bueno, China con su mirada, que es una mirada atemporal, o bien es una mirada larga que puede llegar a ver los miles de años, pueda pasar este momento y abrir las puertas a esta nueva era. Y por eso que decir que China en este momento se pone de la otra parte del contexto cultural en relación a Estados Unidos y Europa. Estados Unidos que se cierran, como decía Mariano, y China que se abre. ¿Por qué? Porque China tiene esta mirada. Claro. Es una mirada Claro. que gracias a su cultura, gracias a su entendimiento de las cosas, no se traba a la próxima legislatura, Claro. más se abre a la próxima era. Es impresionante porque en un punto no deja de ser otra gran paradoja, que es en tiempos de velocidad, en tiempos de todo ahora, quienes terminan fortaleciéndose son los que tienen la mirada larga y los que tienen la paciencia, digámoslo así, o la cultura para esperar que las cosas y las oportunidades lleguen. Lo que vos dijiste, paciencia y mirada larga, que son dos aspectos típicos de la cultura china y que en este momento a la cultura Sí. occidental o del norte del mundo, entonces Europa y Perdón. Norteamérica, falta. Pero Claro. hay una diferencia de gobierno que permite tener esa paciencia. O sea, en Argentina, por ejemplo, son 4 años. Mariano. Yo iba a decir algo un poco maligno, y es el hecho que tiene una capacidad de control que ciertas democracias occidentales no tienen Claro. sobre sus individuos. Claro. Y esto es un tema muy complejo, porque lo que va a terminar, hay una discusión paralela a esta, que es una discusión económica, pero una discusión cultural, es si ciertos elementos liberales de la democracia occidental Sí. van a poder sobrevivir ante esto que parece este futuro medio complejo de gobiernos muy fuertes con un alto grado de control de su población debido fundamentalmente al derecho tecnológico. Los nacionalistas. Claro. Yo tengo una pregunta para abrirnos un poco de la cuestión concretamente China y Estados Unidos. Digo, el resto de los mandatarios. Uno observaba hoy los tratos, las formas, los saludos, ciertos chistes que el propio presidente Mauricio Macri se notaba que hacía con algunos primeros mandatarios y demás, y entre otras cosas el saludo del príncipe saudí con Vladimir Putin, el primer ministro de Un Rusia. high five. Y ahí está, ahí lo vemos, este es el saludo. No sé, me surge esta pregunta de manera natural. ¿Cómo es la relación de primeros mandatarios que por supuesto están relacionándose en estos momentos como una cumbre del G20 con personas que están a su mismo nivel, tienen un cargo parecido o algo así en el mundo, cuando uno conoce cosas o tiene datos sobre el otro que tal vez no pueda concebir? Y estoy pensando en la actitud de Putin y en la actitud de Macron respecto del mismo presidente saudí. No, y aparte- Digo, ¿cuál es el lugar donde uno debe pararse? Imaginemos Erdogan viendo esa imagen. Digo, ¿dónde se tienen que parar los primeros mandatarios para las relaciones con los otros? En la cuestión protocolar de está todo bien y no importa lo que haya pasado en tu país. En lo que define tu interés nacional. Por eso Macron actuó como actuó y de alguna manera increpó al príncipe y Putin lo saludó con un high five. Y claro, y además yo creo que el saludo de Putin es en el Brasil del siglo XIX había un viejo dicho que se fazer as coisas para los ingleses ver, para mostrar. Ajá, Yo creo que lo de Putin fue... para sí, mostrar. miren, o sea, ¿no? Hay como un mensaje. Lo hago. Yo hago lo que quiero. Claro, nadie me va a decir cómo es. Porque lo de llegar último hace menos de también. una semana tuvimos al presidente turco Sí. acusando directamente a ese señor, Sí. pero acusándolo Sí. con nombre y apellido. Sí. Bueno, es como dice Mariano, son todos lenguaje gestual que transmiten al mundo, porque en este momento Buenos Aires, Argentina, es el centro verdaderamente del mundo, son mensajes a todo el mundo sobre lo que pasó. Claro. Gimme five,
del Mr. Putin Sí. al príncipe árabe es muy fuerte. Sí, Como es muy fuerte el abrazo de Macron al presidente Macri. claro, Totalmente. claro. Come- y uno dice, ¿y por qué este abrazo? ¿Y por qué el chiste de Mr. Trump con nuestro presidente Mauricio Macri? ¿No? Son todos los mensajes que pasan. Pero este en particular del saludo de Putin con el príncipe árabe es muy fuerte, en un país como Argentina, donde recibimos también el pedido de Así es. una investigación De Human Rights Watch. absurda, Absurdo, ¿no? desde el no punto hay de vista manera del de- derecho absurdo, Ajá. una medida mediática, simplemente Ajá. mediática, para que la prensa pueda hablar de este caso y porque este señor cuando llegue, también la señora de la esquina diga, pero este no es el criminal que hizo eso. Ujú, Pero mediática, nada más. claro. Yo quería preguntarle a Enrique, de acuerdo a lo que charlamos recién, ¿no? Que la vocera de la Casa Blanca dijo algo respecto de la reunión con Macri, que después tuvo que salir el gobierno argentino a decir, no, nosotros no dijimos esto. ¿Cuál es la posición de China respecto de Argentina y cómo queda Argentina en el medio de este tironeo entre China y Estados Unidos? Creo que China y Argentina son muy amigos, porque en 2014, si no mal recuerdo, los dos países se elevaron su relación hasta asociación estratégico integral. Sí. Y, por ejemplo, China y Argentina prestan mucha atención en las exportaciones de productos agropecuarios principalmente, porque en el mercado de China le interesan mucho los productos de Argentina, como la carne y la camarón. Sí, son muy famosos Claro. y muy populares en el mercado Claro. de China. Impresionante. Sí. Quiero preguntarles, antes de irnos a la pausa, vamos a seguir igualmente en el próximo bloque, algunas cuestiones que tienen que ver con la presencia de Theresa May, que es otro de los datos importantísimos en esta cumbre, ¿no? La primera vez, es un debut para la Argentina y un debut también para Gran Bretaña en estos términos. Digo, estaba pensando simplemente, creo que en un paso de Tony Blair en algún momento por la Mesopotamia, en Misiones, un encuentro por Iguazú, exactamente. Digo, esto es histórico. ¿Cómo lo vamos a leer dentro de algunos años, cuando podamos tomar dimensión real al separarnos un poco temporalmente? Sí, las cosas van más o menos bien, como el principio, uno de los momentos del principio del cambio de la relación con Gran Bretaña, que eso se viene, porque eso es un win-win, eso es mutuamente provechoso, porque, bueno, es la entrada de la Argentina posiblemente a la OCDE, Sí. es redefinir el Atlántico Sur, es muchas cosas, es mantener, profundizar la cooperación que de hecho hay en la Antártida. Claro. Muchas Hay, cosas. digamos, ¿es una estrategia el hecho de no plantear de manera directa la cuestión de la soberanía e ir por otro rumbo? Y sí, porque no es un tema que se puede tratar hoy. Pero de la otra parte, me siento de sumar que en este momento es Reino Unido, es Londres que necesita abrirse a otro tipo de relaciones con el mundo. El hecho que está saliendo más o menos bien desde la Unión Europea pone al Reino Unido en una posición necesitante de crear nuevas relaciones con el mundo y bueno, Argentina es una puerta importante y con Argentina puede tener también algo para tratar, para abrir una relación que sea distinta del pasado. Vamos a ir a una pausa, la primera de nuestro programa, y vamos a seguir después con la mesa para charlar, porque tenemos mucho todavía para preguntarles. Ya volvemos. Bueno, no solamente ocurrieron muchas cosas importantes puertas adentro del lugar donde se reunieron los primeros mandatarios, sino que estaba destinado y estaba armado y organizado, porque también se dialogó con el gobierno argentino y con la ministra Patricia Bullrich por cuestiones de seguridad, que las organizaciones sociales llevaran adelante manifestaciones contra el G20, algo que es absolutamente habitual en el mundo. Hoy se llevó adelante la primera de ellas, mañana habrá otra, y esta es la crónica de Magali Arens, nuestra compañera. Más de 100 organizaciones sociales marcharon en repudio al G20. Pese a que la ciudad está sitiada, caminaron desde distintos puntos céntricos hasta el Congreso. En el camino hubo algunos disturbios. Las fuerzas de seguridad activaron el protocolo y detuvieron a 17 personas. Pedimos su inmediata libertad y hacemos responsable, por supuesto, a Patricia Bullrich, al gobierno de Macri por esta detención ilegal, arbitraria que han hecho
de nuestro compañero apoderado y otro compañero más que está detenido en este momento, buscando por supuesto amedrentarnos, pero nosotros vamos a participar de esta movilización contra los líderes mundiales que hoy están presentes en la Argentina. El acto final fue breve y la desconcentración rápida. Sin embargo, en la plaza quedaron los líderes de las organizaciones sociales y referentes políticos, sumidos en la reflexión, para ellos negativa, de hacer la cumbre del G20 en el país. Hay una idea de que esto fortalece a la Argentina, pero no trae ningún beneficio a los trabajadores. Recordemos que los que están participando del G20 son los que llevan adelante un brutal ataque económico contra los trabajadores a nivel mundial. Durante la marcha, la policía secuestró bombas molotovs en un taxi. También encontraron 25 radios de una agrupación política, prohibido por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Finalmente los detenidos fueron liberados y la zona del Congreso recuperó la paz y el tránsito. Dialogando con nuestros invitados, estamos planteando esta mirada sobre un mundo completamente nuevo, o por lo menos con mucho por descubrir todavía. Y me quedo pensando, después de compartir la crónica de nuestra compañera Magalí, ¿en qué lugar se ubican estas agrupaciones, estos movimientos, con esta mirada que pareciera atrasar un poco respecto de ese nuevo camino, de ese nuevo rumbo del mundo? No sé si ustedes me acompañan en esto. Ahí tenés dos cosas interesantes del día de hoy. Una es que, primero, el kirchnerismo no apoyó. Sí, la expresidenta se fue al sur, además. Eso es un dato político importante para las elecciones, pero es un dato muy importante partiendo cierto frente antiglobalización. Sí. Y después también tenés otra cosa en esta cumbre muy interesante, que algunos globalifóbicos los tenés adentro del G20. Claro, es verdad. Sí, son los propios primeros mandatarios. Entonces digo... Es más, mucha gente está diciendo que, bueno, que Macri lo que está haciendo es tirando de una soga y del otro lado no hay nada, porque es apostar a la gobernanza global cuando grandes jugadores han dicho... Están replegando, digamos. Claro. No, y aparte por las posturas políticas de muchos de los grupos que han marchado, están representados dentro del G20. Claro. O sea, determinados líderes que ellos admiran están representados dentro del G20. Recién mencionaba a la expresidenta y todos los expresidentes estaban invitados hoy al Teatro Colón. Hubo dos solamente que aceptaron, que fueron el expresidente Menem y el expresidente de la Rúa. Declinó la invitación Cristina. ¿Esto cómo funciona en términos protocolares? ¿Es natural que uno decline una invitación? ¿Está bien que uno vaya? ¿Cómo? Bueno, es una cuestión de cada uno, obviamente. Uno puede personalmente apoyar o no apoyar el gobierno en carga. Sí. Entonces, tenemos dos exmandatarios que presenciaron porque se encontraban en la ciudad y una que no se encontraba en la ciudad por su elección de familia y así, y no estaba. No hay drama por eso, no hay drama. Lo que quería decir es, en tema de esta marcha, son marchas raras, son marchas hoy en día anacrónicas, porque se ponen en contra de verdad también a lo que está pasando en el mundo. Y se ponen también en contra a los temas verdaderos de la cumbre. Uno puede ser crítico en relación a la cumbre, pero si uno va a leer los documentos preparatorios de los 12 meses que prepararon estos 2 días, va a ver que se habla de trabajo, se habla de atención de derechos de los trabajadores, de un trabajo digno, de un trabajo que pueda ser al servicio del desarrollo, también de los países del sur del mundo. Fueron invitados países del sur del mundo, países de África, Senegal, Ruanda. Bueno, esto tendría que decir a todos los que son en contra, bueno, también la globalización está tomando una cara distinta. Que no sé si saben que estaban en contra de la globalización. Me parece que lo ven como sinónimo de Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos, imperialismo y punto. Entonces, ¿es una misión muy cerrada o es una ignorancia en mala fe? Claro, claro. Bueno, y así todos seguimos teniendo suerte, toco madera, respecto de lo que fue el último G20. Sí, por supuesto, por supuesto. Como están saliendo las cosas verdaderamente bien y prolijas y ordenadas. Quiero seguir con parte de lo que se viene. Hablabas recién del documento y uno de los puntos centrales de debate, de discusión y demás sobre el documento es el tema del calentamiento global, el medio ambiente, todo lo que hay alrededor de esto. Ahora voy a preguntarle a Enrique de la postura de China sobre esto, porque claro, Donald Trump incluso ha llegado a decir que es un invento de China el cambio climático, lo ha dicho públicamente. Vamos a escuchar al secretario de Medio Ambiente de la Argentina, Sergio Berman, que contaba esto y después hablamos sobre el tema. El cambio climático aparece en la agenda del G20 en el trabajo de todo el año.
bajo el concepto de sustentabilidad climática, que fue una decisión que hemos tomado, que resultó exitosa, que es ser cuidadoso con los términos que utilizamos, pero al mismo tiempo concretos y potentes en cuál es la prioridad que en clima tiene la Argentina. Y por eso usamos el concepto de sustentabilidad, que está planteado también en la consigna de la Presidencia de Argentina, que habla justamente de crear consensos a través del diálogo, que no es tener razón o imponer la propia posición, sino sentarse seriamente en la mesa y dialogar para encontrar el consenso en dos ejes muy importantes para Argentina y nuestra región: el crecimiento justo y sustentable. Bueno, ¿se puede ser concreto y a la vez cuidadoso en los términos en un documento como este, donde Estados Unidos amenazó incluso con no firmarlo al documento? ¿Se puede? Habrá que ver. Habrá que ver. Claro. Eso se negocia, se consensúa. Es difícil poder predecirlo. Sí. Ahora, es muy importante, como decían Enrique y David, o sea, esto es un trabajo que nosotros vemos hoy el fruto, pero es un trabajo de un año. Claro. Digamos, esto es un trabajo que lleva mucho tiempo. Ahora falta que los líderes endosen ciertas cuestiones o no. Sobre cambio climático, en línea general, preguntarle a David las posiciones diferentes y esta cuestión de Estados Unidos que se torna central a la hora de saber si ese punto en particular se va a poder incluir de la manera contundente que esperaban los otros países. Sí, bueno, tenemos que ver no solo este punto, tenemos que ver si el documento final va a firmarse de una manera compartida para todos los participantes a la cumbre. Claro. Y esto más allá de los temas, más allá de los contenidos, porque la última vez, el G7 de Canadá, Sí. Mr. Trump se fue sin firmar. Es verdad. Y esto significa que la cumbre no tuvo un resultado unitario y compartido. Entonces, mejor pensar a la firma conjunta del documento final. Claro. Después, los contenidos pueden ser, como decía Mariano, más o menos compartido, más o menos pesado, pero el importante resultado se logra si tenemos la firma de todos los participantes. Y después, recordamos que en diciembre tenemos la otra cumbre para el Tratado sobre el Cambio Climático. Exacto, la de COP, Polonia. en Marrakech, en Marruecos. En Marruecos. Está de Polonia ahora igualmente. Y sí, pero en Marruecos, en diciembre, vamos a tener esta cumbre que va a ser la más importante. Claro. Entonces, allá vamos a ver. Claro. Entonces, el resultado para mañana es una firma compartida de todos. Quería preguntarle a Enrique, hace 2 semanas, con los incendios en California, lo interpelan a Donald Trump y le preguntan si sigue descreyendo del cambio climático, y dijo que no tiene nada que ver. Por lo cual ya sabemos más o menos qué es lo que podemos esperar de esa firma. Ahora, siendo China uno de los máximos emisores de dióxido de carbono en el mundo, ¿cuál es la postura oficial del gobierno y si esa postura se condice con las acciones a tomar? Que China, sí, obviamente, es uno de los más grandes emisores de la polución de aire. Pero eso me parece es lo que ha pasado a todos los países que están en vías de desarrollo. Es un fenómeno normal cuando los países avanzados estaban inicialmente desarrollando su industria, es algo inevitable. Pero China estos días está teniendo una postura muy eficiente, muy positiva en el tratamiento de la polución. Sí, China, podemos ver en las noticias, en la página web o en la televisión que China, estos años hay smog ahí en China. Sí, pero también le pasó a Inglaterra cuando en el siglo pasado, ¿no? Sí, pero China ahora está haciendo todo lo posible para reducir el impacto en el medio ambiente. O sea que suscribirían tranquilamente. Hay otras cuestiones centrales, básicamente las cuestiones económicas, y seguramente mucho de lo que ocurra en las reuniones y en los encuentros bilaterales van a tener una mayor contundencia que el documento final, que es, en realidad, ustedes me corregirán, pero digo, es una manifestación de intenciones respecto de lo que se lleve adelante de aquí hacia la próxima cumbre del G20. ¿Cuáles son las más importantes de esas reuniones bilaterales y de esos encuentros que pueden llegar a traer resultados realmente concretos? Y bueno, esto tendría que tener una bola de cristal para decir cuáles son los más importantes, porque obviamente desde los encuentros bilaterales no tenemos relaciones. No hay una declaración final, no hay
un reporte final. Claro. Entonces, cada uno puede decir lo que quiera Y que no sea verdad. y el contrario, ¿no? Y tenemos, obviamente, historia de esto. Entonces, ¿qué decir? Todos son importantes. Todos son importantes y los más importantes parece que no se van a realizar. Porque el señor Trump dijo que él no va a encontrar, obviamente, el mandatario de China. Después hay el presidente Erdogan, que obviamente se pone muy firme en contra a otros participantes. Entonces, lo más importante, para mi punto de vista, no se puede decir cuál es más importante. Todos son importantes, todos son menos importantes. Sí. Lo que va a ser importante es lo que pasa en los medios. Entonces, el tema que Trump no encuentre el mandatario de China es importante. Claro. Sin saber lo que van a decir. Incluso aunque no se pongan de acuerdo en nada, Cierto, digamos. cierto. Pero si se encuentran... Si se encuentra, sería mejor. Claro. Si se encuentra, sería mejor. El tema que el mandatario de Italia encontre el presidente Macri, bueno, esto no es ni importante ni no es importante. trascendente, además, claro. No es importante por el G20 y tampoco para las relaciones bilaterales. Claro, claro. Ya sabemos que Argentina tiene buena relación con Italia, con Francia, etc. Claro. Entonces, claro. bueno, y después la relación, los encuentros bilaterales, que sean de 15 minutos, que sean de 20, de 30, bueno, son momentos de estas cumbres. Importante para el equilibrio de la cumbre. Claro, claro. Esto sí, seguramente. Decía Enrique que son optimistas con respecto a la reunión, al encuentro. ¿Qué datos tienen desde lo que les pueden contar desde el gobierno chino? Digo, ¿hay alguna información que les llegue o está todo muy hermético? No tengo datos concretos. Nada. Nada, sí. el hermetismo es total. Sí, es que sí, estamos muy optimistas por el resultado. Puede ser porque el lema de este cumbre es como llegar a un consenso de un desarrollo equitativo y sostenible, ¿no? Exacto. Sí, Así es. esto también China está muy de acuerdo, pero aunque se ha firmado un documento final, puede ser que algún país que haya firmado no obedece lo que firmó. Sí, Claro. lo que firmó. Es probable también que eso pase. Pero esperamos que salgan fructíferos. Sí, bien. sí. Una pregunta, ¿no? O sea, ¿se puede establecer como una nueva agenda para algún futuro G20 cuestiones de derechos humanos o sea, como para no volver a vivir estas situaciones que estamos viviendo, de algunos personajes que uno dice, ¿qué hace este sujeto? Es muy difícil, porque además estas cuestiones son... A ver, vos lo que tenés ahí es una juxtaposición de 20 o por lo menos o más de agendas nacionales. Sí. Que vos tenés una cuestión multilateral, pero después tenés cosas nacionales. Entonces, por ejemplo, el tema de Arabia Saudita y Turquía. Un horror. Ahora, el señor Erdogan no es precisamente... Una carmelita descalza. Claro. Digamos. Yo digo... Claro. Entonces, ahora, vos tenés que hacer, como decía un gran pensador clásico, Niccolò Machiavelli, la política se hace con es la tosca materia. O sea, vos tenés que hacer con la realidad, con lo que hay. Y con eso vos tenés que procurar construir bienes públicos. Entonces digo, a veces cuando se ponen estas cosas buenos, malos, así, es medio difícil porque terminas por no comprender ciertas lógicas de funcionamiento que son necesariamente diplomáticas, políticas. Ahora, sí uno podría decir, a grandes rasgos, y es que el G20 ha pasado, la globalización ha pasado de cuestiones más financieras, etcétera, etcétera, hoy en día a temas más geopolíticos. Claro. No lo digo yo, alguien que sabe mucho se llama Tocatlián, ¿sí? Juan Gabriel Tocatlián. Entonces, digo, esto es un dato. Entonces, en estas cuestiones geopolíticas, la reunión que puedan tener Trump con Xi Jinping es importantísimo. El aviso de no reunión de Trump con Putin es también una señal. Claro. ¿Por qué? Porque están teniendo en Crimea una tensión ahí entre Ucrania y Rusia muy fuerte. En fin. Ahora, eso es un juego muy complejo. Y por ejemplo, los que se oponen aquí, cooperan aquí. Allí, claro, claro. Es muy complejo y verdaderamente es difícil, como vos decías, ponerlo en rasgos de malos y buenos. Exacto. Digamos, no da buenos resultados ponerlo en esos terminamos no entendiendo nada. Exacto. Sino. Gracias a los tres por haber venido. Un placer tenerlos aquí y haber podido charlar con ustedes estos temas.